Lucas 19 narra el encuentro entre Jesús y Zaqueo. Sucedió así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y ocurrió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió en un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio en el árbol y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos a un hombre rico, pero de mala fama. En un texto Jesús había dicho que era muy difícil a los ricos entrar en el reino de los cielos, pero que no era imposible para Dios. Aquí vemos a este hombre que es recaudador de impuestos para los romanos, un hombre mal visto por los judíos, porque se había vendido al enemigo, al invasor. Claro, este hombre vivía muy bien y tenía buenos amigos que iban a sus fiestas. Jesús le vio cuando estaba en el árbol. Ese hombre era pequeño y se subió a una especie de higuera para ver cuando pasaba Jesús con la demás gente por la calle. Jesús, al verle en el árbol, le llamó y le dijo: Zaqueo, baja rápido, porque hoy voy a morar yo, voy a posar yo en tu casa. Curiosamente, Jesús probablemente sabía quién era Zaqueo, porque le llamó por su nombre. Sabía que era un hombre de mala vida. Sabía que era un hombre rico. Y sin embargo, no le importó ir a su casa a alojarse, a cenar, asumiendo los comentarios que iba a haber, las críticas que iba a haber contra él. Zaqueo tenía interés en Jesús. Zaqueo buscaba ese encuentro con Jesús y se alegró cuando Jesús le llamó, cuando Jesús se invitó él mismo a su casa. Se alegró y bajó corriendo y le recibió en su casa. Ahora bien, en medio de la comida, pues claro, también habían observado los fariseos cómo Jesús se juntaba con aquellos pecadores y le criticaban y murmuraban de él. Sin embargo, Zaqueo, ahí en medio de la comida también, él se levantó y de ese encuentro con Jesús, de esa cita especial que había tenido con Jesús, salió un hombre diferente. Él mismo dijo que lo que había robado lo iba a devolver, incluso cuadruplicado. La ley de Moisés decía que si alguien había robado, tenía que devolver el doble si quería estar de acuerdo con la ley. Pero él iba a devolver 4 veces más. Es por eso que Jesús, al ver el cambio de Zaqueo, delante de las críticas que tenía frente a su gesto de entrar en casa de Zaqueo, cosa que un judío ortodoxo no hubiera hecho, Jesús dijo que él también era hijo de Abraham y que él había venido a sanar a los enfermos, que él había venido a liberar a los pecadores, a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido porque se había extraviado del camino de la fe y estaba juntándose con los pecadores y vivía una vida rechazado, despreciado
por el pueblo judío. Pero a Jesús no le importó. ¿Por qué? Porque vio en Zaqueo una fe, un esfuerzo, un interés por su persona, incluso una disposición a cambiar de vida. Probablemente estaba cansado de la vida que llevaba. Probablemente tenía inquietudes porque ese interés por Jesús respondía a esas inquietudes. Jesús eso también lo vio y por eso dedicó tiempo a Zaqueo. Un hombre rico, es verdad, pero también Jesús se dedicó a hombres ricos o a personas ricas e influyentes, sabiendo que su conversión, que su cambio podía tener un gran efecto, bola de nieve en la sociedad que atraería a otros también, como ocurrió en muchos maestros, incluido Nicodemo, que conocemos, y José de Arimatea, que también fue a buscar el cuerpo de Jesús para ponerlo en su propia tumba, la tumba de un hombre rico. Jesús no iba solamente con los pobres, también buscaba a los ricos, aunque era más difícil que los ricos sintieran su necesidad. Pero en este caso vemos que Zaqueo no solamente responde a la invitación de Jesús, sino que al recibirle con alegría y al escucharle con una buena disposición, tiene un cambio de vida. Yo quiero decirte que no te desanimes. Si hay personas ricas e influyentes que crees que están haciendo mal, tú ora por ellos, porque tarde o temprano el Señor puede tocar sus vidas. Yo he tenido en mi vida ocasión de hablar con personas ricas, incluso ver cómo cambiaban sus actitudes, cómo cambiaban su vida y cómo de una vida egoísta luego eran transformados para ayudar al reino de Dios. Es posible, es difícil, pero no es imposible. Te animo a que ores también por los ricos, a que te preocupes, porque son personas, porque también tienen sus necesidades, sus sentimientos, y el Señor también les ama, y el Señor va a venir también a sus casas, y va a transformar sus vidas. Y aunque hubieran cometido pecados, el Señor les perdonará. Aunque se hubieran extraviado del camino, el Señor les encontrará y les llevará a la buena senda. Que el Señor te bendiga.